Señoras y señores, esta noche en Inéditos nos proponemos viajar hacia un país que supo ser optimista. Hace 60 años, los uruguayos se propusieron hacer el primer campeonato del mundo, ganarlo y construir un gran estadio para festejar su campeonato y su centenario. A ver esta historia dedicaremos una parte de nuestro programa de esta noche. Pero para comenzar les propongo evocar otro momento de optimismo. En 1945, apenas terminada la Segunda Guerra, el Uruguay sueña con alimentar un mundo hambriento y devastado. Uno de los proyectos que nacen al amparo de esos sueños surge de la Sociedad de Fomento Rural de Canelones. Se trataba de incentivar el cultivo del maíz. El señor Sócrates Sangiacomo nos alcanzó una película que muestra, en octubre de 1945, una gran reunión de escanarios destinados a este fin. Lamentablemente no poseemos información sobre el autor o los autores de este documental. Nos hallamos en la ciudad de Canelones, progresista y pujante, embellecida recientemente por obras de significación. He aquí el edificio del bien organizado Hospital Regional, el barrio obrero en construcción, edificio liceal, céntrico, confortable y de elegantes líneas arquitectónicas. Funciona en Canelones desde el año 1915 la Sociedad de Fomento Rural, cuya trayectoria está vinculada íntimamente al progreso del departamento y cuenta en su historial con la organización de memorables exposiciones de producción agraria y un certamen de enseñanza agrícola que merecieron cálidos elogios de los poderes públicos. Recién alcanzada la paz, cuando el pueblo jubiloso suponía iniciado un periodo de vida sin privaciones ni inquietudes, colmado de realizaciones destinadas a lograr la felicidad general, la Sociedad de Fomento Rural de Canelones, con perfecta noción de sus deberes y clara visión de las fuerzas que actúan en la vida económica, adelantó, tal es la palabra exacta, el panorama de las realidades que el país ha atravesado y de aquellas que todavía deberá enfrentar. La comisión directiva, que cuenta entre sus miembros a gobernantes, productores y hombres del pueblo, reunida en pleno, presidida por el señor Tomás Berreta, acuerdan realizar una concentración de agricultores pro intensificación de la siembra de maíz, ya que nada será suficiente para calmar el hambre de los pueblos diezmados por la guerra, que dieron sus hijos mejores para defender nuestras libertades. Si bien Uruguay no había participado naturalmente del terrible, dramático encuentro de la guerra, había estado como asomado al acontecer. Y en el momento la explosión de júbilo fue acompañada de una reversión del sentimiento colectivo de optimismo. El Uruguay venía de una etapa de transición penosa, marcado entre la crisis mundial del 29 y el comienzo de la guerra, y la guerra había sido en cierta medida un balón de oxígeno económico para la economía nacional, dado que el Uruguay, proveedor tradicional de alimentos y elementos de vestir, había sido importantísimo en la retaguardia, diríamos, económica de las potencias en guerra del sector aliado.
7 de octubre de 1945, día fijado para la concentración, comienzan a llegar las delegaciones desde los más apartados rincones del departamento. En todos los rostros se nota la impresión de optimismo y de fe que despierta la iniciativa de la Sociedad de Fomento Rural. El hermoso Parque Artigas de la ciudad de Canelones vive uno de sus días inolvidables. Por todos sus senderos y caminos circulan los productores de la tierra que visitan la ciudad. La Sociedad de Fomento Rural de Canelones podemos decir que era el bastión más importante de la Sociedad de Fomento Rural fundada por Valle Ordóñez en 1915 para responder de alguna manera al desafío planteado por los productores rurales agremiados en la Novel Federación Rural del Uruguay, entonces Novel, grupo disidente con la vieja, tradicional Asociación Rural del siglo pasado, orientada por un grupo de empresarios rurales modernizadores, entre los que descollaba la personalidad del doctor José Irureta Goyena. En este acto de la Asociación Rural de Canelones se hace visible el realce que le daba el gobierno de la época al mismo, atento a que en el fondo la Asociación de Fomento Rural no fue otra cosa que un aparato en cierto modo paraestatal. La propia expresión de fomento está indicando que en lo rural alguien fomentaba su desarrollo y ese alguien era ni más ni menos que el Estado. Llega al Parque Artigas para asistir a la concentración el señor presidente de la República, doctor Juan José Amézaga, quien es recibido por el presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Canelones, don Tomás Berreta. Forman parte de la comitiva ministros, legisladores y otras destacadas personalidades. El doctor Amézaga agradece la cálida acogida dispensada y destaca, a su vez, la trascendencia del acto que se inicia. La concurrencia, que alcanzó el número de 5.000 personas, se traslada al lugar para el almuerzo.
asistentes escuchan el himno. Distinguidas damas de la sociedad de Canelones se prestan gentilmente a atender a los visitantes. Hace uso de la palabra el senador señor César Mayo Gutiérrez. El maíz es el cultivo base, el cultivo eje, el cultivo clave que habrá de permitirnos pasar de la monocultura agotante y de la explotación extensiva rudimentaria al aprovechamiento agrícola mixto e integral, aumentando así con nuestras potencias de producción nuestras posibilidades de bienestar y de progreso. La ANCAP se asoció al esfuerzo de la Sociedad de Fomento, editando un interesante folleto y contribuyendo a sufragar los gastos que demandó la concentración. En su representación se dirige a los agricultores el señor Silvio Moltedo. Nuestro país debe seguir la misma política que siguió Estados Unidos de Norteamérica para conseguir su progreso en la vida rural. La ANCAP está actuando en ese sentido. Cerrando el acto, el presidente de la Sociedad de Fomento, señor Tomás Berreta, hace uso de la palabra. Esta grandiosa concentración de trabajadores de la tierra es memorable y emotiva, pues pocas veces es dado presenciar un cuadro tan vigoroso como este, donde están reunidos más de 5.000 productores. Hombres y mujeres que estáis aquí, como símbolo viviente del campo, sabed que si cooperáis con fe en esta campaña del maíz, estáis en condiciones de encabezar una gran transformación de todas nuestras industrias agrarias para riqueza y bienestar del país. La presencia del presidente de la República, doctor Juan José Amézaga, nos estipula y nos alienta en esta grandiosa concentración. Se da así por finalizada la concentración más importante que recuerda la historia agraria del país. Esta campaña alcanzaría un gran éxito, impulsada por ANCAP, interesada en tener materia prima nacional para la destilación de alcoholes. Se llegaron a sembrar 210.000 hectáreas. De la significación del acto y de la circunstancia de la íntima relación existente entre la Sociedad de Fomento Rural y el propio aparato gubernamental, dan testimonio las imágenes donde vemos la presencia del propio presidente de la República, el doctor Juan José Amézaga, y varios de sus ministros, entre ellos el propio don Tomás Berreta, que unía a su condición de presidente de la Sociedad de Fomento Rural la de ministro de Obras Públicas, la del doctor Francisco Forteza, la del senador César Mayo Gutiérrez, la del presidente de ANCAP, el ingeniero químico Silvio Moltedo, el señor Brause y muchos otros.
...1930 quedaba en la historia como el año del centenario. En la realidad de los hechos fue un centenario bastante discutido en lo previo. Había dos tradiciones historiográficas. Una sostenía que el centenario debiera cumplirse en 1925, mientras que otra tradición, mayoritariamente colorada, sostenía que el país había nacido como Estado independiente el 18 de julio de 1830, fecha de la jura de la Constitución. Con esa cierta manía de legislar tan propiamente uruguaya, el asunto terminó entre 1921 y 1923 en el Parlamento, donde hubo comisiones parlamentarias que se pronunciaron a favor de una u otra fecha, y una fecha ganó en diputados, otra fecha ganó en senadores, y se decidió que se arbitrara el diferendo definitivamente a través de la Asamblea General, que nunca se reunió. De modo que el diferendo terminó zanjándose por la vía de los hechos. El gobierno colorado, que no apoyaba la fecha de 1925, dejó pasar ese año prácticamente desapercibido, y en el año 1930 se tiró la casa por la ventana. En los años que corren, entre mediados de la década del 20 hasta bien entrados los 30, Montevideo levanta una serie de edificios que contribuyen a marcar su perfil como ciudad prácticamente hasta hoy en día. En 1925 se inaugura el tan simbólico como solemne Palacio Legislativo y pronto se comienza el trazado de la Diagonal Agraciada. En 1928, un rascacielos, una jirafa de cemento armado con la piel manchada de ventanas, se empantana en Andes y 18, según la imagen del humorista Alfredo Mario Ferreiro. Pero en la misma época el edificio de la aduana de Jorge Herrán se abría a la arquitectura moderna. En 1929 se llama a concurso para levantar el municipio y el hospital de clínicas, ganados por los arquitectos Craboto y Zurraco, respectivamente, y construidos en el correr de los años siguientes. Pero justo es señalar que en esos años se llevan a cabo una gran cantidad de obras públicas. En la Facultad de Odontología, por ejemplo, una gran cantidad de escuelas. Por ejemplo, la Escuela Experimental de Malvin, en la calle Tecrolí, que se hace en 1929, y su autor es el arquitecto Juan Escaso, que un año después erigirá el Estadio Centenario. Para situar, si se quiere, un comienzo de este relato, podemos ubicarnos en el 18 de mayo de 1929, cuando el Uruguay es designado por la FIFA sede del primer campeonato de fútbol del mundo, un proyecto que había sido presentado por dos dirigentes uruguayos, Roberto Espil y José Usera Bermúdez. Pero para contarnos mejor esta historia de la construcción del Estadio Centenario tendremos dos invitados. Uno, don Dante Yocco, un prestigioso dirigente de nuestro fútbol y en este caso miembro de la comisión honoraria del Museo del Fútbol. El otro seguramente debe ser una sorpresa para mucha gente. Don Ondino Viera, pues de él se trata, es indudablemente uno de los más importantes técnicos en la historia del fútbol de nuestro país. Pero lo que pocos han de saber es que don Ondino fue sobrestante en la construcción del Estadio Centenario. Yo vivía en el departamento Cerro Largo, Melo. Resolví venirme a Montevideo, ya estaba inscrito en la Comisión Nacional haciendo el curso de Educación Física, pero vine a jugar el campeonato nacional, el único campeonato que se jugó participando la Asociación Uruguaya con todos los de Montevideo, los clubes del interior. Al mismo tiempo yo me recibo, después soy nombrado técnico nacional y ahí por gestión de don Horacio Baqué, nosotros fuimos nombrados sobrestante con Ulises Uslengui, aquel famoso jugador de básquetbol y de fútbol de River. ¿Cuál era la tarea exacta de un sobrestante? La tarea exacta era dirigir el trabajo de todos, con los capataces, y se organizaba el trabajo, ver las horas, la puntualidad y ver el rendimiento después de la pionada que se tenía que mover, porque estábamos trabajando contra el reloj.
obras comienzan su movimiento de tierra el 3 de septiembre de 1929. Y, digamos, retrotrayéndonos en el tiempo, pensamos en lo que era este lugar cedido para el usufructo por el municipio, lo que era este lugar, transformarlo para concebir y construir este estadio, fue una obra realmente de gigantes. Habían manadas de chivos ahí y habían enormes manantiales, tanto que cuando se abrieron los drenos eran arroyos que corrían ahí para el desagüe, que lo profundizaron para la bajada allá, al lado de esas canchas de central que están ahí, españoles. De manera que eso corría el agua como arroyo ahí. El 1 de abril empezaba la construcción de la Tribuna América para inaugurar el estadio el 18 de julio. Es decir, 108 días para construir este primer tramo de la Tribuna América que ahora estamos viendo, con el asombro de todos. Los esfuerzos para llegar en plazo eran enormes. Se usaron modernas máquinas, por ejemplo, unas plumas para descargar hormigón que pueden verse detrás de las tribunas Ámsterdam y Colombes y que estarán llenas de público trepado en ellas el día de la inauguración. Pero se contó también con lo que contaba el país, unas sociedades que respondían a las inmigraciones italianas, españolas, a los alemanes, a una colonia eslava que su mayor radicación estaba en el cerro, con artesanos realmente muy buenos que trabajaron en 3 turnos, prácticamente 1.600 hombres diseminados en las tribunas. Recuerdo que se nos ocurrió hacer un campeonato mundial, porque habían todos los obreros de todos los países. Entonces les dijimos a todos los peones, los capataces, tenemos que terminar este estadio en la hora que está marcada para el campeonato del mundo. Así que hay un campeonato mundial que se abre. Les puedo decir que en aquel campeonato le dije a Oblengui cuando terminamos los trabajos, bueno, somos campeones del mundo, porque los uruguayos les pasaron por arriba a todos. Recuerdo que por 3 carretilladas que traía un alemán, nosotros traíamos 6, nosotros traíamos 8. De manera que ahí ya, antes de pisar las 4 líneas de las canchas, yo pensé, y no pensé mal, y no pensamos mal con Oblengui. Nos dijimos uno al otro, ya somos campeones del mundo. El campeonato se venía encima y las dudas crecían. La tribuna popular del 11 de julio sostenía que es muy difícil que el domingo se pueda jugar en el Estadio Centenario.
Y al día siguiente, el 12 de julio, en la página 10 dice: ha bastado una lluvia para que todo el artificio acumulado en pro de la habilitación a viva fuerza del campo se viniera al suelo irremediablemente. Jugarán en el Parque Central y en Pocitos, ya que las delegaciones no quieren esperar más. La cancha del estadio no puede usarse y las graderías han sido terminadas a gran prisa. El arquitecto escaso, asistido por José Domato, puede decirse que no se apartó un día de su obra. Entre todos los que trabajaban. Se le veía como el gigante de la obra, por aquel espíritu que puso para terminar la contrarreloj como la terminó. Todo el mundo creía, no va a terminar la obra de ninguna manera, no va a terminar. Entonces que se veía a él en todos lados y en todas partes, animando el trabajo, de manera que fue un gigante de esta construcción. Usted trabajó en la construcción de la zona de la Tribuna Olímpica. Yo trabajé, pedimos a Eustaquio Fernández que le pidiera al arquitecto Escaso para, como éramos los dos únicos representantes del deporte que habíamos, para hacer los últimos tramos de la Olímpica y la torre de los homenajes. De manera que estamos ahí, con la torre enfrente, y aquí estamos presentes a ella 60 años después. Por fin, el estadio sería inaugurado el 18 de julio de 1930 y, paradojalmente, ese mismo día se llevaría a cabo la ceremonia inaugural del Campeonato del Mundo que había comenzado una semana antes, el 13, jugándose en las canchas de Peñarol en Pocitos y en el Parque Central. La tribuna popular, que hasta el momento había sido muy crítica, también se sube al carro y junto con una gran foto del estadio y un titular a 6 columnas, dice lo siguiente: el gran estadio que se inaugura hoy. Ayer fue tomada esta hermosa vista del gran estadio que se inaugura esta tarde. Dejando de lado los defectos de construcción que denunciáramos en su oportunidad por el empleo de malos materiales, esta obra es grandiosa y de veras honra al país. El centro de los festejos del centenario fueron obviamente los días 18 y 19 de julio de 1930. La prensa anunciaba una gran lista de festejos que incluían ceremonias conmemorativas en la Plaza Constitución, desfiles militares, salvas de cañonazos, iluminación general y conciertos en plazas y calles de la ciudad y, por supuesto, la inauguración del Estadio Centenario. Vamos a ver esta noche en Inéditos imágenes de esas ceremonias, particularmente los desfiles militares y, por supuesto, la inauguración del Estadio Centenario.
Aquella tarde del 18 de julio de 1930, 1 de cada 10 montevideanos estaba dentro del Estadio Centenario. 55.000 personas se agolpaban en el interior y algunos desde los exteriores para ese primer día del Estadio Centenario. ¿Usted estuvo en la inauguración? Y claro que estuve en la inauguración, yo estuve ahí, mirando desde ahí de la Amsterdam, viendo el campeonato del mundo ahí, ¿cómo no? La primera edición de la Gilles Rimet, ¿cómo no? Yo me recuerdo de haber venido con mi padre aquí a la Tribuna América a ver el primer partido de Uruguay-Perú, que Perú nos dio mucho trabajo y naturalmente que me acuerdo de ver los andamios y pisar maderas y Portland en aquella época, ¿no? Eso lo tengo muy grabado en mi mente y en mis retinas, ¿no? Un dato clásico en la época son estos aviones que se ven sobrevolando el estadio, tomando fotos o haciendo propaganda. En uno de ellos viajan los hermanos Gestido, Óscar Diego, que sería luego presidente de la República, y Walter, mientras el tercero de los Gestido estaba en la cancha, pronto a defender al seleccionado nacional.
Pero el verdadero gran festejo de 1930 se dio seguramente el 30 de julio, cuando en el Estadio Centenario se enfrentaban definitivamente uruguayos y argentinos para saber quién era el primer campeón del mundo. partido, ¿usted qué hizo? ¿Qué recuerda? Bueno, mi padre me llevó a la Plaza Independencia, porque ahí hubo grandes festejos y la gente con sus banderas y bueno, y desfile de coches de la época, ¿no?
Esta noche en Inéditos hemos visto la historia del Estadio Centenario y hemos compartido sus primeras euforias. Pero claro que no hemos visto nada de aquella generación ganadora, de los grandes protagonistas de esas viejas emociones. Se lo prometemos para otro día, seguramente. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste el trabajo. Donde juegan las celestes, donde juegan las celestes, todo el mundo va a acabar. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste el trabajo. Donde juegan las celestes, donde juegan las celestes, todo el mundo va a acabar. Uruguayo, sangre de campeones, uruguayo, garra y calidad. ¿Y qué tal una yapa antes de despedirnos? En 1950, Noel Valentini y Adolfo L. Fabregat hicieron una película que se llamó Glosas Deportivas. Era una historia del fútbol uruguayo hasta 1950 y un homenaje a sus campeones, donde participaban figuras populares de Montevideo. En la película aparece una curiosa versión de Uruguayos Campeones, cantada por Carlos Roldán, con la orquesta de Romeo Gavioli y el coro de los Marinos Cantores. A los campeones de América y del mundo, esforzados aunque lograron triunfar, los trajo una tierra sin Colombia, en la lejana Holanda volvieron a sonar. Y aquí en Montevideo, en la tierra de Artigas, su escuela indiscutible volvieron a mostrar. Y la triple corona del fútbol conquistaron, su hazaña inigualada es digna de admirar. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que lograron triunfar, los clarines que dieron las dianas en Colombes, en la lejana Holanda volvieron a sonar. Aquí en Montevideo, en la tierra de Artigas, su escuela indiscutible volvieron a mostrar. Y la triple corona del fútbol conquistaron, su hazaña inigualada es digna de admirar. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que lograron triunfar. Los clarines que dieron las dianas en Colombia, en la lejana Holanda volvieron a sonar. En América invitos en Europa, del mundo son campeones y América lo son. Lo mismo que en Colombia y en campo de Ñuñoa, pasearon victoriosos el patrio pabellón. Esta noche, antes de despedirnos, quiero agradecer una vez más a todas aquellas personas que nos han alcanzado películas y que nos han alcanzado datos para Inéditos, que nos han alcanzado historias de los hechos y las personas que aparecen en nuestro programa. Nosotros seguimos buscando películas en cajones, sótanos y altillos, pero seguimos buscando también historias de nuestra vida cotidiana. Si usted tiene algún dato, comuníquese con nosotros, porque ya se sabe, este programa también lo es usted. Hasta la próxima.